Daytona International Speedway. 2.5 millas de acción, de emoción y de muchas sorpresas interesantes que daría la estocada final a los 16 pilotos que entrarían a los playoffs. Hoy, la fecha número 26 de la máxima división de NASCAR en zona de pits. Hola amigos de Zona de Pits, es un placer hoy hablar de lo sucedido en la fecha número 26 de la máxima división de NASCAR, fecha donde concluiríamos la temporada regular. Ya sabíamos quién era el campeón, el señor Chase Elliott, pero faltaba conocer cómo se desarrollaría la posición 15 y 16 de los pilotos que podrían entrar a los playoffs. Recordemos que estábamos atentos justamente si serían Ryan Blaney y Martin Truex Jr. los que entrarían, o si por el contrario tendríamos un nuevo ganador y dependiendo las posiciones de resultado entre estos dos, alguno de ellos dos se quedaría por fuera. Y tendríamos acciones muy interesantes en pista que, digámoslo así, le pondrían sazón y sabor a esta parte de la tabla. Vamos a hablar de la pista, vamos a hablar de los datos previos a la competencia y posteriormente hablaremos justamente lo sucedido en la misma. Daytona International Speedway, trazado de 2.5 millas y tendríamos por recorrer 400 millas. El nombre del evento, la Code Zero 400. Serían 160 vueltas divididas como de costumbre en 3 stages, en 3 etapas. La primera de 35, la segunda de 60 y la tercera y última de 65 vueltas. 7 sets de neumáticos Goodyear. Ventana de rendimiento sería de 41 a 44 vueltas. Y tendríamos el paquete de competencias que ustedes ya conocen de Super Speedway. 7 pulgadas de spoiler. La verdad era una belleza trabajar con este paquete. Y ahora sí vamos a hablar de lo sucedido en la pista. Y se supondría que arrancaríamos el día sábado, pero debido a las condiciones climáticas adversas tendríamos tormenta y tendríamos fuertes precipitaciones en la pista. Se aplazaría la carrera para el día domingo, 10 de la mañana local, es decir, tendríamos madrugada o mañanita de NASCAR. Y aún empezando la competencia estaba latente la situación cercana a la pista por lluvia, pues se acercaba una tromba marina, entonces la verdad la situación era complicada. Más allá de esto, la pista y el evento no digámoslo así, no se detendrían o no escatimarían en cuanto a situaciones y en cuanto a emociones dentro de la pista. Tendríamos un arranque muy rápido, con algunos autos que empezaban a mostrarse e inclusive a comentar sueltos. Caso Eric Jones, que venía a hacer una gran competencia, Chase Briscoe, etcétera, etcétera. En la vuelta 16, el señor Kyle Millata Larson, ganador de la semana pasada en Watkins Glen, tendría que abandonar esto por problemas mecánicos en su motor. Lastimosamente sería el primer abandono y el mismo Kyle Larson se tomaría la situación algo jocosa al decir, bueno, por lo menos el auto va a quedar en óptimas condiciones. A falta de 5 vueltas para terminar el primer stage, tendríamos un accidente o un incidente donde veríamos varios involucrados: Denny Hamlin, Ryan Blaney, Christopher Bell, Kevin Harvick y el señor Brad Keselowski. Algunos de estos abandonarían y Ryan Blaney, con un auto totalmente destrozado y sabiendo lo que tenía en juego, decide continuar. Llevan el auto a reparaciones y deciden continuar con el fin de no arriesgar cualquier punto que quede suelto
sabían que podría costar la eliminación, entonces deciden repararlo. En la parte delantera veríamos cierres muy interesantes de Joey Logano y compañía, y sería justamente el piloto de la máquina número 22 quien se llevaría el primer stage para su casa. Y arrancaríamos la segunda etapa, llena también de emociones, llena también de situaciones interesantes. No tendríamos banderas amarillas, pero en la parte delantera sí veríamos unas situaciones que uno diría, wow, a eso es lo que vinimos a Daytona. Erik Jones se hace fuerte en la punta y empieza a cerrar las dos líneas. Me recuerda así en su momento el trabajo que hacía en la punta el señor Jamie McMurray. No sé si de pronto a alguno les tocó. Cuando tomaba la punta empezaba a cerrar la línea de abajo, la línea externa, y se mantenía así toda la competencia. De hecho, así era que le gustaba ganar y correr en super speedways. Erik Jones parece que le aprendió porque venía haciendo lo mismo, cerraba abajo, cerraba arriba, cerraba abajo y cerraba arriba, y de alguna u otra manera le ponía una emoción y una suspicacia interesante a la competencia. Gran trabajo de Erik Jones, que lo teníamos como candidato por la manera en que corre en super speedways y gran trabajo que venía haciendo. Como los dije, no tendríamos banderas amarillas, gran trabajo de Jones, gran trabajo de los líderes, todo muy tranquilo en esta segunda etapa, y sería el señor Kyle Roddy Busch, que hasta ahora no ha dicho nada sobre su futuro, quien se llevaría de una manera muy tranquila la segunda etapa. Y llegaría la tercera etapa, la que todos se quieren llevar, la que todos quieren correr, en donde aumenta el consumo de uñas y donde definitivamente a nivel mundial aumenta la venta de aparatos para el corazón y medicamentos para el mismo. Y sí, en esta etapa sí tendríamos literalmente todo tipo de situaciones. Por un lado, los radares empezaban a anunciar la posible llegada de la lluvia, y obviamente cuando dicen a los pilotos, hombre, esta clasificación a los playoffs lo que está en juego, viene lluvia, pues obviamente todo el mundo va a querer atacar la punta, querer hacerse en la parte delantera, y como resultado llegarían situaciones interesantes. Llegaría el Big One o un mini Big One que se llevaría como involucrados al señor Martin Truex Jr., al señor Ross Chastain, al señor Darrell Wallace, y Wallace tendría que abandonar. Así, digámoslo así, se despedirían de las posibilidades de clasificarse a los playoffs. Chastain también, una lástima la competencia que terminó haciendo luego de tener una temporada regular muy llamativa con 2 victorias incluidas. Y bueno, Martin Truex también se la tiene que jugar, aguantar el auto, porque sabía que retirarse en este momento era quedar eliminado de los playoffs. Seguiría avanzando la competencia todavía con la amenaza de lluvia. Veríamos a Justin Haley adelante, Haley con una máquina 16 muy llamativa, perdón, una máquina 31 muy llamativa. Veríamos también en algún momento la máquina 16, Cowley estaba muy sintonizado y sabemos que Cowley corre muy bien acá. Los autos de Vegas Racing también muy rápidos, muy fuertes. Los Penske buscando justamente la clasificación de su compañero Ryan Blaney. La verdad era una competencia para disfrutar, para comer uña, porque la verdad muy emocionante. A falta de 44 vueltas tendríamos otro incidente, y ahora sí sería un Big One. Un Big One en el cual tendríamos nuevamente involucrado a Darrell Wallace. Ahí sí tendría que abandonar. En el anterior volvieron a la pista, en este sí tendría que abandonar Alex Bowman involucrado. Bowman, que también venía haciendo un trabajo muy llamativo en la punta, en algunos momentos lideró la competencia luego de prácticamente 6 meses. Curioso, pero volvía a la punta Alex Bowman. Y bueno, lastimosamente también tendríamos involucrado a Chase Briscoe. La máquina de Chase Briscoe se levantaría de la pista y haría un trompo en el aire. Y es donde uno dice, wow, estos autos dan muy duro y estos autos se dan muy duro. Cole Custer también tendría que abandonar. Y todo esto sería producido por el clásico, por el de siempre. Porque las carreras son oficiales cuando él provoca el accidente. El señor Ricky Stenhouse Jr. se excede empujando al señor Alex Bowman y provoca todo este tipo de situaciones que
literalmente sentencia a algunos pilotos a la no clasificación de los playoffs. Algunos se notaban enojados en las radios con la manera en que corre Stenhouse y con la manera en que corre Joey Logano. La verdad, situaciones muy interesantes en pista. Avanzaría la competencia, llegaríamos a falta de 21 vueltas y todo aparentemente fluye bien en la pista, en la curva, y notamos en la cámara una leve, bueno, no tan leve, sino una precipitación momentánea, literal, donde humedece la curva y donde genera, ahora sí, el Big One. Y cuando digo el Big One, es el Big One. Faltaban 21 vueltas y todos los líderes perdieron el control en simultáneo, de igual manera como lo vimos el año pasado en London. Sucedió acá. Los líderes pierden la punta, giran sus autos, se van contra el muro y literal toda la parrilla quedaría involucrada. Toda la parrilla salvo Austin Dillon y los pilotos que uno casi no menciona, como el señor Cody Ward. Es decir, fue un accidente en el que toda la competencia cambió. Y sí, cambió de una manera drástica. Llegaría la lluvia, tendríamos así el abandono literalmente de toda la parrilla o gran parte de la parrilla. Terminaríamos solamente con 15 autos en la vuelta de líder. Entonces la verdad fue una situación muy comprometedora. Tendríamos involucrados pilotos importantes como el mexicano Daniel Suárez, que venía de liderar justamente la competencia. Denny Hamlin también estaría ahí, Kevin Harvick, Ty Dillon, Chase Elliott, la máquina número 8 de Tyler Reddick. Reddick volvería a la pista y sería necesario que volviera a la pista. Ahorita hablaremos del porqué. Gran cantidad de involucrados, y ahora sí NASCAR tendría que, digámoslo así, asumir las consecuencias de este tipo de actos, porque los pilotos estaban diciendo que iba a llegar la lluvia y NASCAR decía: yo no puedo provocar una bandera amarilla o roja solamente por una alerta de lluvia, y le tocó esperar, o mejor dicho, esperaron que llegara la lluvia y formara este desastre para poder sacar una bandera amarilla y poder parar la competencia. Una situación de carrera muy, ¿cómo lo diríamos?, penosa para NASCAR, porque se les fue la mano. Un Big One ocasionado literalmente por NASCAR. Y bueno, llegaría la bandera roja. NASCAR está entre el único sobreviviente que tendríamos y que literalmente logró salir de este desastre. A lo Rayo McQueen sería el señor Austin Dillon, y Austin se queda en la punta. Entonces NASCAR llega la lluvia, llega la tormenta y empieza el debate. La paramos, le damos la victoria a Austin Dillon, pero pesaban dos cosas. Pesaba lo que estaba en juego, que sea la eliminación de Truex o de Ryan Blaney, en este caso sería de Ryan Blaney, o también lo que había sucedido, el por qué había sucedido. Y NASCAR de alguna u otra manera no se va a querer quedar con esa culpabilidad y que empiecen a cuestionarlo y que su credibilidad quede por el suelo. Entonces NASCAR dice: faltan 21 vueltas, listo, que llueva, y secamos la pista. Sí, señoras y señores, NASCAR se la jugó y decidió secar la pista. Estuvimos casi 4 horas bajo bandera roja, 3 horas 40 y algo de minutos, y finalmente secarían la pista y volveríamos a correr. NASCAR decía que quería terminar la carrera, ya sabemos el porqué. Arranque rápido de varios pilotos, autos muy fuertes, como es el caso de Austin Cindric. Cindric reinicia en la punta con el señor Austin Dillon, le arrebata la punta y empieza a escaparse. No teníamos el conjunto tan grande de autos por el tema de que muchos abandonaron, pero sí estaba mucho el tema de la necesidad. Erik Jones se queda en la pista tratando de hacer algo, pero su auto no daría más, también estuvo involucrado en el accidente y se esfumarían las posibilidades de clasificarse a los playoffs. Una lástima, la verdad, por el piloto de Prairie GMS, que esta temporada para mí merecía clasificarse a los playoffs. Será el próximo año que lo logre. Finalmente empezaría Dillon a presionar a Austin Cindric, y Dillon, a falta de 3 vueltas, dice: bueno, papito, lo siento mucho, tú ya estás adentro. Con su permiso lo toca, lo hace bajar
y literalmente volver a subir. No ocasionó una bandera amarilla por suerte, pero Austin Dillon se hace con la punta, llega a tomar el segundo lugar el señor Tyler Reddick, por eso les dije que iba a ser importante que se quedara. Y sería también Noah Gragson, que el próximo año va a estar con Perry GMS, organización muy relacionada obviamente con Richard Childress Racing, hacer de salvaguarda de la victoria de Austin Dillon. Dillon mantiene la punta, la mantiene, la conserva. Austin Cindric no se quedaría con lo suyo, buscaría avanzar y se terminaría quedando con el tercer lugar Austin Cindric. Austin Dillon, de una manera inteligente, de una manera frenética, se lleva la victoria y la clasificación a los playoffs. Tengo que decirlo, para mí es la primera victoria que se merece legalmente. Ya lo había dicho, las otras habían sido consecuenciales. Acá le tocó jugársela al sacar a Austin Cindric, pero por lo menos NASCAR no decide dar la victoria así como así, sino que le tocó lucharla. Gran trabajo ahora sí de Austin Dillon. Y el piloto eliminado sería Martin Truex. En alguna parte estuvo clasificado en esas últimas 21 vueltas, pero su auto no respondió más y sería Ryan Blaney, que con una ventaja de 3 puntos milagrosos se clasificaría a los playoffs. Gran trabajo de Dillon, gran trabajo de Ryan Blaney. La verdad fue una competencia muy hermosa, muy maravillosa la que pudimos ver. Y bueno, definitivamente aquí el que metió las patas, por decirlo así de una manera muy llamativa, fue Toyota. Recordemos que hacía poco Toyota le había solicitado a NASCAR que retiraran la clasificación de Kurt Busch para que pudiese clasificar el señor Martin Truex Jr. Y literalmente se la sacaron, y se la sacó un Chevrolet y se la sacó Austin Dillon. El mejor, un pájaro hermano que 100 volando. Si bien Kurt Busch podía perderse el inicio de los playoffs, no es definitivo que se los perdiese todo, y algo hubiese podido sumar de pronto, ¿sí? Pero bueno, Toyota decide jugársela de otra manera y se pierde su clasificación. Los pilotos clasificados a los playoffs son Chase Elliott, campeón de la temporada regular, Kyle Larson, Joey Logano, Ross Chastain, Tyler Reddick, Kyle Roddy Busch con un futuro muy incierto, Denny Hamlin, William Byron, Kevin Harvick, Chase Briscoe, Christopher Bell, Austin Cindric, Daniel Suárez, Alex Bowman, Austin Dillon y Ryan Blaney. Los 4 de Hendrick, los 2 de Trackhouse, los 2 de Richard Childress, para un total de 8 Chevrolets. Los 3 de Penske y 2 de Stuart Haas Racing para 5 Fords. Y solamente 3 autos de Toyota clasificados, 2311 Racing, le va a tocar verla por televisión, bueno, en pista, pero no pudieron clasificar debido a esta jugada magistral de Toyota y de la organización. Y bueno chicos, eso ha sido todo en Zona de Pits. Gracias por estar con nosotros, deseo que tengan una excelente semana, que disfruten de sus seres queridos y la pasen súper bien. ¡Viva NASCAR! ¡Viva los playoffs! Próxima fecha, primera fecha de los playoffs, Darlington Raceway. Nos vemos, que tengan una excelente semana, los quiero. Chao, chao.